Salió el tráiler del episodio 18 de Shref Ruya. Si hay alguien a quien más odiaré, eres tú. Yo también me enamoré de ti. Nisan se debate entre su amor y su odio por Shref. Al notar el odio de Dincer hacia Shref, Nisan le pregunta directamente si hay algún problema entre ellos. Shref intenta averiguar quién es la persona que no quiere que muera ni vaya a la cárcel, mientras se pregunta qué firmará Nisan. El tráiler del episodio 18 de Shref Ruya promete el conflicto emocional y psicológico más intenso de la serie hasta la fecha. A pesar de ser un tráiler corto, saca a la luz la agitación interna de Shref y Nisan con un diálogo conmovedor. Si hay alguien a quien más odiaré, eres tú. Yo también me enamoré de ti, es una frase que resume a la perfección la esencia de este episodio, porque aquí el amor ya no es un refugio, sino un castigo. La tormenta interior de Nisan, entre el amor y el odio. La perspectiva de Nisan sobre Shref cambia por completo en este episodio. Lo lleva en su corazón y anhela liberarse de él. Hay una sensación de cansancio y desesperación en las palabras de Nisan. Las decisiones pasadas, los errores o los secretos del hombre que ama se han vuelto una carga demasiado pesada. Esta confesión no es una rendición emocional, al contrario, es una forma de resistencia. Cuando Nisan dice estoy enamorada de Shref, en realidad reconoce su poder emocional sobre ella, pero esta aceptación aún esconde una rebelión. En este punto, Nisan entra en la fase más compleja de la serie. Por un lado, su corazón dice, amo a Shref, y por otro, su mente dice, no debería creerle. Este conflicto realza aún más el impacto dramático del tráiler. La búsqueda de Shref, salvación o una nueva trampa. Otro detalle llamativo del tráiler es la tensión que comienza con la pregunta de Shref, ¿quién no quiere que muera y vaya a la cárcel? Esta frase es el centro del misterio de larga data de la serie. Shref ahora intenta no solo demostrar su inocencia, sino también comprender la fuerza invisible que lo protege y lo controla. La identidad de esta misteriosa figura podría cambiar por completo su destino. La inquietud en el rostro de Shref ya no es solo un signo de culpa, sino también de conciencia. Sabe que en esta historia, la línea entre amigo y enemigo ha comenzado a difuminarse. La furia silenciosa de Dincer, el ascenso del lado oscuro. La pregunta directa que Nisan le hace a Dincer en el tráiler, ¿tienes algún problema con Shref?, es bastante crítica. Esta escena demuestra que la rivalidad y el resentimiento oculto que se han ido acumulando durante mucho tiempo ahora están saliendo a la luz. El odio de Dincer por Shref se debe simplemente a una animosidad pasada o a celos. Que Nisan haga esta pregunta es, en realidad, una intuición. Presiente que algo oscuro sobre Shref se esconde en los sentimientos de Dincer. La respuesta de Dincer al respecto, su silencio, sus miradas furtivas o su repentino enfado, parece intensificar la tensión psicológica del episodio. Esta situación profundizará aún más la pregunta de ¿quién es el verdadero enemigo?, en los episodios posteriores de la serie. La firma de April, un punto de inflexión. Al final del tráiler, Shref pregunta, ¿firmará Nisan eso?, lo que marca el final simbólico del episodio. La firma no es solo un documento, es una línea divisoria entre Shref y Nisan, donde se cruzan la confianza, el pasado y el futuro. Si Nisan firma esto, quizás se abra una puerta sin retorno en la vida de Shref. Pero si no lo hace esta vez, cerrará algo dentro de sí misma para siempre. Ambas posibilidades llevan la historia a una nueva etapa emocional. Valoración general. El tráiler del episodio 18 revela el lado más maduro y emotivo de Shref Ruya. Ahora los personajes simplemente se preguntan ¿qué hiciste? No exigen una explicación, sino ¿por qué me obligaste a amarte así? El tema central de la serie, si el amor es salvación o maldición, parece explorarse concretamente en este episodio. El tráiler, con sus breves pero conmovedores diálogos, hace sentir al público. Ninguna relación volverá a ser la misma. Mientras Shref confronta su pasado, Nisan se quedará a la deriva en su corazón. Y quizás este episodio sea el momento de su historia en el que se revele la cara más oscura, pero a la vez más verdadera, del amor.